Vamos a la Biblia, vamos al Salmo 1. Dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Muy bien, tomen su asiento. Vamos a seguir adelante con lo que comenzamos a estudiar hace un par de semanas atrás. La Biblia nos habla de dos sendas, de dos grupos de personas, de dos categorías: los dichosos y los malvados. Así lo plantea el Salmo 1. Son dos categorías y usted podría estar en una de ellas, al menos en alguna de ellas debería de estar. Los dichosos y los malvados. Ser parte de uno de estos grupos no es un objetivo, no es un deseo, es el resultado. Es un resultado, es el resultado de su estilo de vida. ¿En cuál de esos dos lados estará usted? Bueno, será el resultado de su estilo de vida. Será el resultado de su manera de vivir, del camino por el que usted decida andar. El camino que usted decida andar va a definir cuál será el destino en estas dos categorías: malvados y dichosos. El Salmo 1 es la descripción precisamente de dos caminos. Miren lo que dice el versículo 6. La clave para entender el Salmo 1 está en el último versículo: porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Hay dos caminos. Un camino es el camino de los justos, y Dios guarda a los justos en ese camino, pero la otra senda es la senda de los malvados y termina en perdición. ¿Cómo vamos a terminar ahí? Depende de las decisiones que usted tome. Depende de nuestro estilo de vida. Muchas veces, y este principio es ciertamente un tanto complejo, el principio de la soberanía de Dios. Mucha gente dice: bueno, es que así Dios lo quiso, es que Dios quiso que así fuera, es que el Señor quería que así fuera, es que el Señor así lo permitió. Pero le voy a decir algo: hay muchas cosas que no son las que Dios permitió. No es que Dios permitió esto, es que yo tomé una decisión que no debía tomar. Y cuando yo digo esto fue lo que Dios permitió, simplemente me estoy haciendo a un lado de la responsabilidad que a mí me correspondía. Y muchas veces abusamos de la soberanía de Dios en ese sentido, aún en temas como enfermedades, por ejemplo. Entonces, debemos saber algo: nuestras decisiones definen nuestro destino. Somos el resultado de nuestras decisiones. Lo voy a decir una vez más: somos el resultado de nuestras decisiones. Nuestras decisiones definen nuestro destino. Hay un camino de justos y hay un camino de malvados. El camino de los justos termina en prosperidad, y todo lo que hace prosperará. Pero el camino de los perversos termina en perdición. ¿En cuál camino quiere estar usted? Es la pregunta importante. Entonces, vamos a hablar de las características de esos dos caminos. Vamos a hablar de las características del camino de los dichosos y el camino de los malvados. Vamos a avanzar una más, Michelle, porfa. Entonces, eso es el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo contrastante. El Salmo 1 contrasta el presente con el futuro, contrasta el justo con el injusto, contrasta al piadoso con el impío, contrasta la dicha y la desdicha, contrasta la piedad como fuente de felicidad y el pecado como fuente de miseria, contrasta la satisfacción del sabio y la destrucción del impío. El Salmo 1 es un gran salmo. Es el libro de los poemas, es el libro de los cantos, es el himnario de la Biblia, es el libro de los salmos, es el libro de las grandes emociones y sentimientos del ser humano. Encontramos alabanza y también encontramos tristeza, encontramos traición y encontramos lealtad, encontramos gozo y encontramos también dolor. Es el gran salmo. El libro de los salmos es el libro de todo el espectro de las emociones humanas. Pero ese salmo comienza, el libro de los salmos, el libro de los cantos comienza con una palabra: dichosos.
bienaventurados, porque el gran propósito de Dios para tu vida, porque el gran propósito de Dios para mi vida, porque el gran propósito de Dios para nuestras vidas es que vivamos bien sobre esta tierra, que vivas dichoso, que seas dichosa y que celebremos la bondad de Dios cada día de nuestra vida. Dale palmas de alabanza al maestro por eso. Es un salmo concreto, directo, y no es tan largo en realidad. Ahí está el salmo. Tiene una primera fase en la que habla de quiénes son los dichosos. Ahí está, cómo son los dichosos. Luego el resultado de cómo son los dichosos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la vida de los dichosos? Y luego, ¿cómo son los malvados? Son tres partes muy claras y una conclusión en el versículo 6. El salmo es concreto, es directo y es claro, y habla de dos caminos. Entonces estudiemos esos caminos. Dichoso es. Dichoso es. ¿Quién es dichoso? Comienza con un planteamiento. Dichoso es. ¿Cuántos quieren vivir dichosos sobre esta tierra? ¿Cuántos? ¿Qué significa esa palabra dichosos? Mire, la palabra dichosos viene de este término hebreo esher, y significa alegre, feliz, dichoso, bienaventurado. ¿Alguien aquí quiere vivir triste? Levante la mano, por favor, el triste. Aquí se identificamos los que se están durmiendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí oran para vivir miserables cada día de su vida? ¿Cuántos tienen hijos? Miren, nuestros hijos, cuando están sobre todo más pequeños, tienen sus héroes y admiran a sus héroes, y yo quiero ser como este héroe, y quiero ser como esta superhéroe, y admiran a sus héroes. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que dijeron: no, yo quiero ser el super perdedor, el que pierde todas las batallas, el campeón de las pérdidas, el maravilloso perdedor de la tierra? Nadie quiere vivir así. Te tengo noticias: Dios tampoco quiere que vivas así. Y si estás luchando en esta tarde con dolor, con perturbación, con la misma tristeza, la soledad y la ansiedad, quiero decirte que Dios no quiere que vivas así cada día de tu vida. Dios quiere que vivas con alegría, que vivas con felicidad, que seas dichoso, que digan las generaciones: eres bienaventurado. Esa es la voluntad de Dios, y eso es lo que debemos creer, y en eso debemos caminar. Esa expresión aparece 26 veces en el libro de los Salmos, y esta es obviamente la primera. 26 veces Dios diciendo: vivan felices, vivan dichosos, vivan bienaventurados. ¿Quiénes son los dichosos? Fíjese bien. Mire, esta es otra expresión. Esto es importante, esto me encanta. Otra manera de traducir la palabra esher es también como una frase compuesta. Oh, qué feliz. Dígale al que está a su lado: oh, qué feliz soy. Y el que está a su lado se le queda viendo. Más si es su hijo, si es su esposa. Mire, hay gente que yo creo que nunca se ha reído, nunca los he visto reírse. A ver, practique su mejor sonrisa ahorita, quiero ver. Oh, qué feliz. Óigame, ¿sabe cuál es el punto? Caminamos en esta tierra pensando que cosas como estas son una utopía, que solo existen en las telenovelas y en las películas, que esto no es factible con la vida real. Le voy a decir que no es factible con la vida real. La ausencia de problemas, eso no es factible en la vida real. Eso no es posible. Habrán problemas, habrán luchas. ¿Sabe lo que sí no está bien? Es que usted viva amargado. Hermano y hermana, solo tendremos una vida sobre esta tierra y no la podemos vivir amargados. Yo me voy a atrever
a citar a mi hija Marian Esther, algo que me dijo una noche de esta, que fuimos a divertirnos a ver un partido de béisbol del Salvador contra República Dominicana, y nos dieron una paliza de 6-2, hermano. Pero lo disfrutamos y nos reímos mucho. Y ella, cuando íbamos hablando de cosas interesantes, y Marian me dice, pero sabes, me dice, tú siempre andas contento. Hasta yo me sorprendí. ¿En serio? Le dije, ¿tú lo crees? ¿Tú crees eso? Y la verdad, fue una semana tremenda. Honestamente, fue una semana tan dura, tan difícil, tan llena de desafíos. Y que mi hija venga y me diga, mira, pero tú siempre andas contento. Y yo le dije, ¿sabes? Trato de hacerlo. Tengo que trabajar en mi vida con esto. Tengo que trabajar en mis pensamientos con esto. Tengo que manejar mis emociones. Tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en sus promesas. De repente me altero. De repente estoy preocupado. Y la preocupación me lleva a la irritabilidad. Y la irritabilidad me lleva al enojo. Y de repente exploto como una bomba. ¿Sabes? Pero tengo que manejar todo esto, porque no quiero vivir amargado cada día de mi vida. No quiero hacerle amargura a la vida, a mis hijas, a mi esposa y a Carlos David. No quiero hacer esto con mi propia salud, andar con mi presión arterial reventada, con dolor de cabeza, con dolor en el estómago, con gastritis, con dolor en tus articulaciones. No podemos vivir así, porque Dios nos está diciendo, tú puedes vivir de esta manera, diciendo, oh, qué feliz es mi vida. Wow. Pero es que usted no sabe lo que me hizo mi esposo. Usted no sabe cómo me violaron, cómo abusaron de mí emocionalmente, cómo me han dañado, cómo me traicionaron, cómo me robaron, cómo me destruyeron. Tiene razón, no lo sé, pero sí sé que tu Dios te levanta, que tu Dios te salva, te libera, te sana y te hace vivir feliz en esta tierra. Porque tu dolor y tu cara de amargura es mal testimonio. ¿Y usted qué fue? ¿Qué hizo el domingo? Fue a la iglesia. ¿Y a qué fue? A buscar a Dios. Y lo encontró. Y por dentro dicen, pues no parece. O no sé a qué Dios buscó, o a qué iglesia fue. Pero cuando le dice, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿Y cómo saliste con el problema con tu hijo? Ahí vamos. ¿Y cómo va con la situación económica? Estoy confiando en Dios. Dios me está dando unas ideas para salir adelante. ¿Y cómo vas con eso? Yo solo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Prepárate para ver la mano poderosa de Dios. Vas a dar testimonio de eso. Lo voy a decir otra vez, vas a dar testimonio de eso, porque el nombre de Dios va a ser glorificado. Si usted me pregunta si he llorado en momentos de prueba, sí. Si usted me pregunta si he dejado de dormir horas por estar presionado, sí. Si usted me pregunta que he perdido el apetito, aunque no me lo crea, sí. En este caso la evidencia no me favorece, pero sí. Si he tenido dolor de cabeza en momentos de presión, si en un momento de presión me puse el tensiómetro y la presión estaba disparada, sí, pero también con contundencia y con plena seguridad y confianza puedo decirte, de todo eso me ha librado el Dios de los cielos y de la tierra. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo hará mañana? Es más, yo tendría que estar muerto. Empecemos por ahí. Yo tendría que estar muerto desde el 8 de abril de 1990. Yo no tendría que existir. Esta mujer se hubiera casado con un filisteo. Ya tiene motivos para darle gloria a Dios cada día de su vida solo con verme. ¿Cuántas esposas dicen amén a eso? Dígale a su esposo, mira,
Tú eres el regalo. Si está ahí su esposo, dígase: tú eres el regalo de mi vida, dígase. Y el esposo se lo está diciendo: yo soy el regalo. No, ella, que se lo diga a usted. Y ahora usted, hombre de Dios, con mucho amor, dígale: tú eres el regalo del resto de mi vida. Y ustedes, jóvenes, no se alboroten, ustedes tienen que aguantar todavía. No, ya, algunos ya están poniendo ojitos de WhatsApp con corazoncito. ¿Me entiende de qué es la vida? ¿Cómo va a pasar reventándonos día y noche con tu esposa, con tu esposo? Y habrán problemas, habrán discusiones. No crea que ella y yo nos hablamos en lenguas todo el día. O sea, yo soy manso y humilde, pero con ella tengo que trabajar. La carcajada que se acaba de tirar, mira. Cuando nos casamos, como a las 2 primeras semanas de matrimonio, me llevó un libro así de grueso. A leerlo, me dijo: cómo manejar la ira. ¿Qué me estará tratando de decir?, dije yo. O sea, sí hay dificultades, hay discrepancias, hay momentos que simplemente usted no está bien, no está cariñosa, no está cariñoso. Se salió algo ahí que no debía salir por su boca, pero fue porque estaba tenso, qué sé yo. Pero no vamos a vivir así toda nuestra vida. Usted no puede vivírsela peleando con sus compañeros de trabajo, con el jefe todo el día. No, usted no puede vivir de esa manera. Confía en el Dios de los cielos y de la tierra, que te dice: hijo, hija, dichoso, qué feliz te quiero ver cada 24 horas de tu vida. Dios es bueno. Ahora hay una ruta, hay un camino hacia esa felicidad. ¿Quiénes son dichosos? Hay unas cosas que no hacen los dichosos y hay otras cosas que sí hacen los dichosos. Ahí están en el Salmo 1. ¿Qué es lo que no hacen? Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados. Estoy en el versículo 1. Ni se detienen en la senda de los pecadores, ni se sientan en la reunión de los burladores. Ahí hay cosas que los dichosos no hacen. Ay, solo la hermana dijo amén ya. Dios dice: hay un camino. Este camino es el de los bienaventurados. El final de este camino dice prosperidad. Así dice el final de este camino. No ore por prosperidad. La prosperidad no es un motivo de oración ni es un objeto de oración. La prosperidad es el resultado de un camino. La prosperidad es un fruto. ¿Un fruto de qué? De algunas cosas que no hacen los que viven en prosperidad bíblica, en prosperidad de Dios. Lo que no hacen los dichosos: no siguen el mal consejo. No siga el mal consejo. Usted sabe que eso no está bien. No lo siga. ¿Qué no hacen los dichosos? No se detienen en las sendas de pecado, en las áreas de pecado, en lugares de pecado, en canales de pecado, en aplicaciones de pecado, en sitios de pecado, en perfiles de pecado, en Instagram de pecado. ¿Alguien quiere dar testimonio, hermano? ¿Qué no hacen los dichosos? Se cuidan de andar con blasfemos y escarnecedores, burladores. Gente que se ríe de la fe, se ríe de Dios, se ríe de la palabra de Dios. Óyeme, ¿qué estás haciendo ahí? La bendición de Dios no se halla en el consejo de los malos. Un estilo de vida que excluye a Dios no conduce a la felicidad y a la prosperidad duradera. El dichoso no sigue pensamientos, principios, ideas, estilos de vida que carecen de bondad o vienen de alguien que actúa con maldad. El bienaventurado se aleja de las sendas que contaminan sus principios, se aleja
de todo aquello que luzca a anti-Biblia. Y le voy a decir una cosa: ahora como nunca estamos rodeados de eso. Como nunca. Ahora como nunca. En la era de la información, en la era donde la información corre más rápido como nunca en la historia. Usted va a encontrar en la nube, en la red, en las redes sociales y en las aplicaciones toda cantidad de información. Lo que sea que quiera lo va a encontrar, y muchas de esas cosas no están alineadas con los principios de la palabra de Dios, y usted lo está comiendo. Primera carta de Juan capítulo 4. Vamos al texto ahora, veamos este tema. Primera de Juan 4. Ahora el versículo 5. Primera carta de Juan capítulo 4 y versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan, mire esto, desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, dice Juan, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Dice Juan, ellos son del mundo. Su manera de ver la vida es la manera de ver la vida del mundo. Eso es su cosmovisión. Los lentes con los que miran el mundo son a partir de los principios del mundo. Dice el apóstol Juan, ellos hablan como el mundo habla porque ellos piensan como el mundo piensa. Te voy a decir cuál es el pensamiento del mundo. La palabra en el griego es cosmos. Cosmos significa orden. El mundo no solamente es lo sucio del pecado, la droga, el alcoholismo, cosas como esas. No, en el mundo hay un orden también. Hay un orden, no todo es malo. Pero el pensamiento del mundo es este: tú puedes ser feliz sin Dios. Tú no necesitas a Dios. Tú lo que necesitas es popularidad, mucho dinero, ser guapo, ser guapa, ser popular, ser un influencer, tener un montón de likes, tener un montón de me gusta. Tú lo que necesitas es tener un montón de amigos. Así como la vieja canción aquella de los amigos. Lo que necesitas es tener un gran carro. Lo que te necesitas es tener buena ropa. Si tú tienes buena ropa, tú serás dichoso. No, no es eso lo que la palabra de Dios te está diciendo. Ellos están hablando desde el mundo y lo que el mundo piensa. Por eso hay gente que tiene todo eso y sigue siendo miserable. Dani dijo, el dinero no es la felicidad, pero que bien la imita. Mire, usted, ¿qué consejo está siguiendo? El consejo del mundo, el consejo de alguien que aborrece a Dios, que se burla, de un escarnecedor, de que se burla de la palabra, se burla de Dios, se burla de la fe. Mira como tonto o ridículo a alguien que adora a Dios, y tú estás sentado justo frente a esa persona para que te enseñe a criar a tus hijos. Es en serio. A alguien que le parece ridículo que leas la Biblia,
Alguien que le parece pérdida de tiempo que tú estés aquí ahora y esa persona te está dando los consejos para dirigir a tu matrimonio. ¿Está usted escuchando consejos que hablan desde el punto de vista del mundo? Wow. Crianza, acerca por ejemplo de la crianza de los niños, el manejo de las finanzas, los conceptos de familia, que cada vez están bajo fuego, cada vez están siendo más bombardeados. Óigame, estamos en un punto, estuvimos hablando de avivamiento ayer, y nuestro pastor general disparó un mensaje desde este lugar ayer por la mañana, que me mantuve tratando de no llorar por 40 minutos o una hora que él predicó. La palabra me bombardeaba y me bombardeaba y me sacudía el alma y me sacudía el corazón. Un mensaje del Espíritu Santo con una espada de doble filo cruzando el alma, dividiendo lo espiritual de lo carnal. Es hora, iglesia, del camino de tomar decisiones. Conceptos sobre el desempeño de su matrimonio, el comportamiento de la mujer, el comportamiento del hombre, pensamientos acerca del aborto, el alcohol, el sexo, hábitos de vida. ¿A quién estás escuchando? Porque si tú vienes aquí a cantar, y lo voy a decir claro, porque ya no hay otra manera de hablar las cosas. Estás viniendo aquí a cantar para que la piel se te ponga china, que te salgan un par de lágrimas por acá, y vas a salir ahí a la calle para estar a favor de los que matan a los bebés en el vientre. ¿Es en serio esto? Nuestro Dios es un Dios de vida. La vida se respeta porque la vida viene de Dios. Se respeta de la concepción misma. Se respeta la vida porque tiene la dignidad de la divinidad. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y tú le estás aplaudiendo a tu jefe. Cuando se burla de cosas como estas. Mira, yo no te estoy diciendo que te vayas a pelear. Te lo va a decir Dios. Yo no te estoy diciendo esto, pero sí te voy a decir algo importante como ministro de Dios, amparado a la luz de la bendita palabra del Señor. Debes definir tu posición: frío o caliente. Lo dijo Jesús. Porque tibio, ¿qué dijo Jesús? Y gracias, hermano, usted fue bien gráfico. ¿Sí? Está suavecito, estás tocando, bro. Juan dice: ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, pero el bienaventurado, el dichoso, no sigue los consejos de los malos. Efesios 2, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si quiere buscarlo, búsquelo, le doy 10 segundos. Si quiere escucharlo, escúchelo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, dice Pablo. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan, de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado.
Mire, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, dice el apóstol Pablo. Pablo dice: nosotros vivíamos en nuestros propios pensamientos. Así vivíamos y estábamos lejos de Dios por eso, por esa manera de pensar que definía nuestra manera de vivir. Eso nos alejaba de Dios, dice el apóstol Pablo. Y así vivíamos con otras personas también, dice el apóstol Pablo, porque esa era nuestra propia naturaleza. Eso era lo que dominaba nuestra mente. Pero ahora, dice el apóstol, ahora ya no. Ahora ya no pensamos así. Ahora ya no vivimos de esa manera. Ahora hay otra manera, o al menos debería de haber otra manera de evaluar las situaciones, de evaluar los lugares a donde vas, de evaluar las cosas que estás viendo, de evaluar las cosas que estás escuchando, de evaluar las cosas que estás hablando, de evaluar las cosas que estás escribiendo, de evaluar las cosas que estás leyendo, de evaluar las imágenes que estás recibiendo, de evaluar las imágenes que estás enviando, de evaluar los videos que estás viendo a través de tu teléfono, computadora, tablet, etcétera, etcétera, etcétera. De evaluar lo que está entrando a tu mente, lo que está entrando a tu corazón, porque todo lo que entre por tus sentidos va a afectar tu vida. ¿Por qué me están saliendo las cosas mal? ¿Por qué estoy perdiendo negocios? ¿Por qué? Porque el camino de la prosperidad es el camino de los que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en las sendas del pecado, ni se sientan en la reunión de los burladores. Y si tú no estás cumpliendo esta parte, yo quiero decirte algo: el favor de Dios está limitado. Tenemos demasiados cristianos derrotados que vienen a la iglesia. Primera Corintios capítulo 2. Versículo 11. Primera Corintios 2, 11 y 12. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pausa. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Quién conoce lo que yo estoy pensando? Yo. ¿Quién conoce lo que usted está pensando? Usted. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? El propio ser humano, el que está experimentando sus pensamientos. Versículo 12 entonces. Y entonces concluye Pablo y dice: ¿quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El dichoso sigue el consejo del Espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Miren, no sigan el consejo del mundo. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ha dado a conocer el pensamiento de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Sigan el consejo del Señor y entonces tu vida estará llena de muchas satisfacciones y menos lágrimas. Voy
a ser muy honesto en algo. He oído gente quejarse de resultados en su vida. Y es buenas personas. Son buenas personas. Hijos de Dios, hijas de Dios, sí lo son. No cuestiono eso, sí lo son. Pero algunas cosas no salieron bien. Y muchas veces me doy cuenta que lo que sucedió ahí es que faltó el conocimiento de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay batallas que podríamos estarlas perdiendo porque no estamos escuchando el consejo de Dios acerca de cómo enfrentar esas batallas. Y entonces de repente esas cosas tal vez no salieron como suponíamos que debían salir, y vamos contra Dios y vamos con todo. Y respeto el dolor, sí lo respeto, y respeto que son tremendas batallas que yo no tendría la manera de enfrentarlas humanamente. Digo, no sé yo cómo pelearía esto. Esto es demasiado duro, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado intenso. Solo por la misericordia de Dios podría enfrentar semejante gigante. Pero lo que estoy tratando de decir es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo dice: no estén escuchando el consejo del mundo, escuchen al Espíritu Santo de Dios, porque el consejo de Dios te va a guiar por la senda que termina en la prosperidad, la senda de los bienaventurados, de los dichosos. No se pierda en la dicha. Dale lo que Michelle, por favor, para ir aterrizando hoy. No se pierda en la dicha del mundo. Primera de Juan 2:15, en la Nueva Traducción Viviente está aquí. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esa es la dicha del mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Está mal anhelar crecer. Está mal, eso es pregunta. Está mal anhelar crecer financieramente, anhelar crecer en tus posesiones materiales, anhelar la mejor educación para tus hijos, anhelar una maestría para tu hijo en el extranjero. No es malo. No es malo. Lo que está mal es que tú vivas por eso nada más y para eso nada más, y viviendo de esa manera haces a un lado principios, haces a un lado valores, haces a un lado a tu esposa, haces a un lado a tu esposo, haces a un lado a tus hijos, haces a un lado a tus hijas y haces a un lado a Dios. No va a terminar bien. Hay empresarios que cuando emprendieron tenían familia. Cuando tuvieron éxito ya no tienen familia. Algo no funcionó, porque esa no es la prosperidad de Dios. La bendición de Dios no añade tristeza. Cuando tienes la bendición de Dios, qué bendición de Dios, y mi esposa se fue y mis hijos me odian. Pero tengo dinero. Eres tan pobre que solo tienes dinero. La prosperidad de Dios no añade tristeza. La prosperidad de Dios te hace vivir dichoso cada día de tu vida. Abres tus ojos en la mañana, sientes la fortaleza de Dios en ti, el entusiasmo. Hay pruebas, hay dificultades, sí, te asustan, sí, pero sabes que el Dios de los cielos y de la tierra está contigo y te sacará adelante y te dará la victoria, y disfrutarás con tu familia los grandes galardones de Dios para tu vida, y avanzas y das testimonio de Dios a otros. Eso es vivir bienaventurado.
Segunda de Pedro 2:15. Córrale, córrale. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Balaam, un profeta mercenario. Balac, rey de Moab, ve que Israel lo está rodeando, sabe que no va a ganar la batalla, manda a traer a un profeta llamado Balaam y le dice: yo te voy a pagar para que tú maldigas a Israel. Y Dios le dice: debes saber algo, Balaam. Nadie, le dice Dios a Balaam, nadie puede maldecir a mi pueblo, porque mi bendición está con mis hijos y mis hijas. No importa quién quiera lo malo para ti, la bendición de Jehová está por encima de cualquier maldición. Vamos a darle palmas de alabanza al Espíritu Santo. Pero este profeta mercenario dice: le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Primera de Timoteo 6. Esa es la dicha del mundo. Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos, mire qué palabra tan fuerte. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de malos. Por codiciarlos, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esa es la dicha del mundo. Y Dios dice: no, el bienaventurado no busca esta dicha. No busca esta dicha. Yo he conocido gente, mire, yo conocí una vez, me acuerdo de este joven, jamás se me olvidó él. Tenía una desesperación por dinero. Ok, repito, no está mal querer crecer. El versículo 8 y 7 anteriores a lo que acabamos de leer dice: tengan contentamiento. Tengan, ¿significa conformismo? No, significa contentamiento. Tranquilo, tranquilo. Vaya a Cuba por una semana, pero no vaya a Varadero, vaya a Cuba. Y usted va a tener contentamiento con lo que tiene, hermano. Yo ahí aprendí a dar gracias a Dios y a quejarme menos. Cuando supe que ellos ganan $20 al mes y usted es lo que va a almorzar ahora, la sopa de gallina familiar que pide, para reforzar al espíritu. La sopa llega al cuerpo, alma y al espíritu, brother. Te empieza a tomarse la sopa y empieza a profetizar. En fin, volvamos al punto. Este joven tenía una desesperación por dinero. Lo conocí hace años. Esto, y esto. Hasta este día no tiene. Y se alejó de su fe. Y hasta es muy probable que le esté echando la culpa a Dios. Dice: este afán es dañino, porque estoy persiguiendo la dicha del mundo. Buscad primeramente el reino. Esta semana te doy un consejo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y prepárate que te viene una lluvia de añadiduras. Alguien diga amén ahora a esto, por favor. Yo vi a Jocelyn aquí
Servir ayer todo el día, o equipos aquí sirviendo ayer todo el día, equipos de multimedia, equipos de adoración y alabanza, equipos de protocolos, servidores, todo el mundo sirviendo al Señor. ¿Sabe qué es esto? Voy a enfocarme, eso es lo más importante. Voy a hacer esto con todo mi corazón, voy a servir a Dios. ¿Sabe qué es lo que estoy esperando? Que sean dichosos, porque eso es lo que la Biblia dice. Corramos a los últimos versículos. Colosenses capítulo 4 versículo 14. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado. Aquí está nuestro buen evangelista Lucas, el médico de griego. Os saluda Lucas, el médico amado. Y ahí hay un nombre, ¿cómo dice ahí? Demas. Quédese con Demas en la cabeza. Vamos a Filipenses 1 ahora. Filipenses 1:23. La carta del gozo. Pablo está preso allá en Roma ahora. Escribe la carta a Colosenses y escribe la carta a los Filipenses desde Roma, en la cárcel. Filipenses 1:23. Te saludan Epafras, un gran intercesor. Epafras era un gran intercesor, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Versículo 24. Marcos, Aristarco, ¿y quién? ¿Y quién? Demas y Lucas, mis colaboradores. Allá dice Pablo que está Demas con él en Colosenses. Ahora en Filipenses dice, aquí estaba Demas también, uno de mis colaboradores. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 ahora. Segunda de Timoteo capítulo 4 ahora, versículo 9. Segunda carta a Timoteo es prácticamente el testamento del apóstol Pablo. Son sus últimos escritos ya, casi una despedida para su hijo espiritual Timoteo. Segunda Timoteo 4 versículo 9. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Hey, ¿qué le pasó al brother? Hey, hermano, allá está el hermano, ve. Ya tengo ratos de no verlo en la iglesia. ¿Y él quién es? Es que él era servidor. A veces vamos en la calle y hay un sector donde está siempre alguien que era un servidor de la iglesia. Y vamos a veces cuando vamos en la ruta para el colegio, les digo a las chicas, mire, ese hermano iba a la iglesia. Era el hermano Demas. Demas era colaborador de Pablo. Demas era compañero de prisiones de Pablo. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo simplemente dice, perdimos a Demas. Se fue, amó al mundo, buscó la dicha del mundo, ya no está con nosotros. Se fue a Tesalónica, una ciudad cosmopolita de la época. Lo perdimos. Demas ya no está con nosotros. Demas ya no está conmigo en las batallas. Demas se distrajo. Demas perdió el enfoque. Demas perdió el camino. Demas perdió la ruta. Y Demas terminó en el mundo. Hermano y hermana de la iglesia del camino, mantente enfocado. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha estado en las sendas de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, cuyas hojas no caen, y dará su fruto a su tiempo. Y luego viene la gran conclusión: y todo lo que hace prosperará. Eso vale la pena. No, yo que tú estuviera dando un palmas de alabanza más fuertes que eso. Porque todo lo que tú estás haciendo, deja al escarnecedor que se burle, deja al escarnecedor que se ría, porque ese es el camino de la perdición. Tú no te preocupes por él, enfócate en tu Dios y disfruta cada 24 horas de tu vida. Deja al escarnecedor, déjalo que se ría, déjalo que se burle. Los he visto, los sigo viendo.
Y si te soy honesto, también he visto el desenlace de algunos de ellos. Te voy a decir algo para terminar. Estás en el lugar correcto. Estás haciendo lo correcto. Por lo tanto, todo lo que hagas prosperará. Dale palmas de alabanza a tu Dios, al Señor. Padre bueno, gracias por mostrarnos un camino de dicha y felicidad. Oh, qué feliz. Dígale eso al Padre Celestial. Dígale: Padre, quiero vivir pleno, con una prosperidad que no tiene que ver nada más con lo que está en una cuenta bancaria. Porque hay quien tiene mucho en una cuenta bancaria y no ha salido de su cama este día por la depresión, y no ha dormido por la crisis de ansiedad. No digo que tener sea malo y que no tener sea bueno. No, hay quien no tiene nada y tiene tanta soberbia en su corazón, y tiene tanto orgullo en su corazón. No, eso no es lo que define. Lo que define es quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios para ti? El bienaventurado, hay cosas que no hace, y hay algunas cosas que sí hace. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El verbo en el hebreo meditar en ese contexto se puede traducir como susurrar. En su ley piensa. Su palabra es un susurro a su espíritu y a su alma. Y mientras más te metes en la palabra, conoces el camino de los justos y aborreces el camino de los perversos. Dígale: Señor, despierta en mí hambre por tu palabra. Pídale eso, pídaselo. Despierta en mí hambre por tu palabra. Que meditar en tu palabra sea mi delicia, día y noche. Y tu palabra sea la verdad que me hace libre. Y aprenda a luchar mis batallas, y aprenda a enfrentar a los gigantes, y aprenda a tener fe, y aprenda a luchar contra la enfermedad y la escasez y el dolor a la luz de tu bendita palabra. Dios, bendice a tu pueblo que está aquí hoy. Que sean bienaventurados, que las generaciones les llamen dichosos, felices, bienaventurados. Que la expresión más poderosa que salga de su boca sea: oh, qué feliz me ha hecho Jehová. Gracias, Dios. Tu bondad nos acompaña y nos impulsa para vivir en paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.